La charla se centrará sobre todo en la Serra do Suido, en el proyecto en Serra do Suido, aquí en Galicia, pero también hablaré del trabajo de campo que se ha hecho en el Pirineo Aragonés, en las Maestras de Albella, provincia de Huesca. Lo digo porque el título debería cambiar, pero bueno, estamos en familia, o sea que no pasa nada. A ver, vamos para allá. Ahora que sí. Bien, eso lo voy a pasar rápido porque ya hablé un poco en la red Incipit. Marcos teóricos, hipótesis básicas del proyecto. Pastoreo estacional. No entraré aquí en una cosa que si habéis leído los artículos, estáis familiarizados con el tema, la gran batalla entre llamarle transhumancia y llamarle termitencia, que ha hecho correr ríos de tinta y bibliotecas. No, yo lo llamaré pastoreo estacional. Normalmente se refiere a transhumancia o termitencia, normalmente se refieren a la longitud del desplazamiento del pastoreo estacional. ¿Y por qué llamamos estacional? ¿Por qué? Con el principio básico que ya se detecta desde finales del Neolítico, no solo en Europa, también también Asia, África, entre otros muchos sitios. Incluso existe pastoreo estacional de caméridos en América, aunque no lo controlo mucho. El pastoreo estacional es aprovechar las estaciones para buscar los pisos altitudinales óptimos para alimentar el ganado. Eso, existen muchos tipos de desplazamientos. Podríamos hablar también del nomadismo, que tiene un patrón de desplazamiento muy distinto al transhumante o transterminante. En Asia, Próximo Oriente y otras zonas de Asia, no voy a entrar aquí. Por los casos de estudio y por las zonas de estudio, podríamos llamar, sean dos casos transterminantes, pero bueno, no voy a entrar en eso. En general hablo de pastoreo estacional y me ahorro ese debate por el momento. Aquí está. Y que fue sabemos que fue la actividad principal de muchas zonas de montaña. Definió los paisajes de montaña hasta mediados del siglo XX, dependiendo de la región, pero en las principales actividades económicas. Y, aquí ha habido me he colado una coma. Bueno, perdón, no pasa nada. Ya digo, estamos aquí en familia y pues la imagen tradicionalmente, o sea, la imagen que se tenía de las sociedades de montaña de pastores era una imagen de sociedades arcaicas, conservadoras. De hecho, los primeros antropólogos del siglo XX que lo estudian no solo en España, también en Francia. En Francia sí, la visión es un poco matizada, pero también es una visión de sociedades conservadoras. De hecho, Fritz Kruger y su colaborador Violant Simorra, para el caso del Pirineo, llegaron a hablar de la cultura pirenaica y que, debido a la dificultad de comunicaciones, las formas culturales y de vida se habían mantenido fosilizadas hasta el siglo XX. Es lo que denota una imagen hegemónica de atraso. Sociedades conservadoras y reacias al cambio y paisajes eminentemente naturales, y que los modos de vida estaban condicionados por el paisaje difícil. Bien, eso ya ha sido desmontado ya en mi tesis doctoral en los Pirineos, ya en el Parque Nacional de Aigüestortas, no solo yo, mucha otra gente ya desmontó esa idea, y que existen cambios dinámicos en este tipo de sociedades. Pero bien, como evolución casi lógica de mi tesis doctoral, pues mi tesis doctoral fue en una zona de alta montaña del Pirineo. Aquí estudio media montaña, son dos casos un poco distintos, pero están a altitudes medias, digamos, que es medio también daría para mucho, pero bueno. Me centraba en lo que es la imagen que tenemos, esas fotos en blanco y negro que vemos muchas veces, lo que es la ganadería, lo que es la transhumancia y transterminencia tradicional entre comillas, pero lo que existía en el siglo XX y que fue abandonado, y que ahora esas zonas sufren despoblación. Esos modos de vida, ¿cuándo empezaron? Y me centraba en dos casos de estudio.
que son los que he dicho, la Serra Suido aquí en Galicia, que ha sido principal, y las Mallatas de Albella en el Pirineo Aragonés. Otros objetivos en estudiar los cambios históricos en las prácticas ganaderas desde la Edad Media y evaluar el impacto histórico de la ganadería en el paisaje. He conseguido uno de los objetivos, que más o menos tenemos ya fechas para, como contaré, ya conté en la Retientipit, pero volveré a los, ya tenemos fechas para cuando empezó este paisaje de chozos de la Serra del Suido. No está mal, para cumplir un objetivo. Seguimos, aquí tenemos. Vale, sí, eso es lo mismo. Vale, claro, es muy distinto a Pirineos donde hice mi tesis. Las altitudes entre 600 y 1000 metros, de nuevo, la Serra del Suido, el pastoreo estacional fue la principal actividad económica en el pasado. Intensa despoblación a partir del siglo XIX, y hay una migración a América muy temprana, ya del siglo XIX, en la zona, en Fornelos, en Covelo, etcétera. Y hay que mencionar y agradecer que el proyecto se ha apoyado sobre inventarios previos que hicieron hace 20 años a Paula Ballesteros y Ancho, nuestro Ancho. Paula también, agradecerle mucho la colaboración y el interés y que estamos aquí mano a mano con eso, lo que siga. Y bien, ¿qué materialidad arqueológica como restos del pastoreo tenemos en Serra do Suido? Tenemos aquí chozos. Ahora, seguiré insistiendo para el análisis. Cuando hable de chozos, me referiré a chozos, no solo su forma, sino también su función. Es decir, refugio temporal para pastores. Tenemos aquí cortellos o parideras, que también tienen forma cabaña, a veces se confunden, pero su función era para estabular crías. Son corrales techados. Es difícil. Y luego tenemos aquí los cercados o curros. También, bueno, terminología gallega y terminología también de la zona, porque va cambiando un poco la terminología según la zona. Básicamente, estabulación de ganado durante la noche. También tendríamos aquí, me os he dejado, los fosos de lobo o las estructuras para la caza del lobo, que me los he dejado en esta presentación, disculpas, porque son chulos, pero bueno, como me he centrado el proyecto en ganadero y no tanto en los fosos de lobo, mira que son guapos, no voy a hablar de ellos muy por encima. Y aquí tenemos la propuesta teórico-metodológica previa. Esto ya se basa en mi tesis, doctora en los Pirineos, y la he aplicado aquí Suido, adaptándola porque las estructuras, los cercados corrales y los chozos hábitat sí que existen en los dos casos, pero los cortellos no existen y los fosos de lobo no existen en Pirineos. Bueno, fosos de lobo sí, pero bueno, lo dejamos. Y viceversa, hay otras estructuras que no existen aquí en la Serra do Suido. Pero bien, la cuestión, esa metodología, ese mapa metodológico, se parte de que, digamos, del más general al más particular, lo que registramos es un sitio arqueológico. Sería equivalente a yacimiento, pasa que prefiero llamarle sitio, por varias connotaciones que tiene yacimiento. Normalmente yacimiento pensamos en un poblado a excavar. Bueno, aquí como todo está mucho más disperso por la montaña, pues hay que adaptar las categorías. Un sitio arqueológico puede tener uno o varios, en principio como mínimo uno, asentamientos. ¿Qué es el asentamiento? Ya sitio se refiere a hay restos arqueológicos en una localización determinada. Asentamiento ya incluye una interpretación e incluye también una temporalidad. Para que se entienda muy fácil, hay un caso en Covelo también, que está dentro de los que estudio, que hay en el mismo sitio, o sea, bueno, están superpuestos, hay un foso de lobo y dentro hay una mamo. Son dos momentos distintos. La mamo es muy anterior al foso de lobo.
Entonces serían dos asentamientos, aunque realmente la Mamo no sería un asentamiento porque no habita la gente ahí, pero bueno, le ponemos dos momentos temporales. No he usado mejor el ejemplo, bueno, lo he pensado. Y eso pasa muchas veces cuando hay reocupaciones. Hablamos de varios asentamientos. Asentamiento, en este caso, es asentamiento de pastores que estaban ahí durante el verano, lo que he dicho antes, pastoreo estacional. Estos asentamientos se ocupan durante el verano, en principio. A veces no puedes ver, a veces dices un sitio arqueológico, un asentamiento normal, pero a veces sí que es posible ver, sea por superposición de cabañas, sea por su distinto estado de conservación, que han habido dos momentos. Y esto es dos momentos, dos asentamientos. Un asentamiento se compone de una o más estructuras. ¿Qué es una estructura? Un chozo, un corral, un cortello, todo esto son estructuras. Y finalmente, en los casos en principio hay una ocupación, pero si hay excavaciones o sondeos, una estructura puede tener varias ocupaciones. Aquí normalmente identifico temporalidad tanto en estructuras como en ocupaciones, pero realmente la temporalidad, si hay estratigrafía, la sitúo en la ocupación, no en la estructura. Porque una estructura puede tener distintas capas estratigráficas y puede haber sido reusada. Por lo tanto, las temporalidades las tenemos en los asentamientos y ocupaciones. Eso es la matriz general usada. ¿Qué tipos de asentamiento he utilizado en Serra del Suido? Son un poco distintos a los que usé en el Parque Nacional de Aguastortas. He usado cabañas aisladas, cuando solo tienes una cabaña, cercados aislados que normalmente se corresponden con sesteiros, es decir, eso es una práctica documentada etnográficamente que se llevaba al ganado en un sitio alto y ventado, en un corral de piedra, para que el viento le quitara las moscas. Esos son cercados aislados. Los conjuntos agroganaderos, cuando hay en un mismo sitio y ves que tienen sentido y fueron usados al mismo tiempo, un chozo, un cortello y un corral, una unidad funcional, conjunto granadero. Y los tipos de estructura, los que he dicho. Distinguiendo los tipos de estructuras también entre forma y función, lo que he dicho antes. Chozo tiene una forma de cabaña, su función es de hábitat. Cortello tiene una forma de cabaña, pero su función es de establo. ¿Cómo os distinguimos? Es difícil, pero normalmente cuando veíamos que había alacenas o ventanas dentro de una cabaña, de una forma cabaña, le llamábamos ya chozo hábitat de pastores. Aunque sí que es verdad que el criterio no es infalible. O sea, pero bien, para empezar a ponerle una clasificación aquí. Y aquí tenemos los sitios de Serra del Suido, 116 sitios arqueológicos basados, bueno, hemos encontrado alguno más, pero basados sobre todo en el inventario previo a Paula Ballesteros, que yo, en función de su inventario y en función de lo que hemos ido visto, pero la base de su inventario, fui clasificando. Hay abrigos, fosos de lobo, asentamientos, conjuntos ganaderos, agropastoral settlement, cercado aislado y cabaña aislada. Abrigos, claro, los abrigos, bueno, al final veremos uno que hay una datación que es un bombazo, abrigos, espacios en un bloque de granito natural, un espacio que ves que ha sido habitado, eso es un abrigo. El abrigo también puede tener varias funciones. Aquí, esto es para un artículo, para un capítulo del libro que saldrá, pero que sea ganadero o no ganadero, muchas veces es difícil de determinar. Pero bueno, es otro de los tipos de sitio y aquí también vemos. Estos son ejemplos de conjuntos agroganaderos, concretamente estos son los chozos de Abelenda, si no me equivoco, que estudiados por Paula y Ancho, los dibujos son de Ancho. Y aquí tenemos chozo, otro chozo, esto es la fotogrametría, y el corral que hemos visto antes. Aquí. Vale. Seguimos. Vamos a
configuración, y aquí parto un poco de la comparativa con el Pirineo, ya dejaré de compararlo, pero creo que es de las últimas menciones que hago, la comparativa con el Pirineo, es cómo se estructura el espacio de montaña. Tenemos que partir de que son dos montañas bastante distintas, o sea, el Suido sería más monte que montaña, hablamos de... tenemos unas alturas de entre 400 y 1000 metros, los yacimientos, los sitios arqueológicos suelen estar a 700, 800, 900, mientras que en el Parque Nacional de Aguas Tortas tenemos alturas de 1400 a 3000. Ya es, pero esto es una comparación, o sea, de la localización de los sitios en relación a los poblados permanentes. Y tampoco hace falta hacer mucho análisis para ver que el Parque Nacional de Aguas Tortas está rodeado por pueblos, y tienes que saber que la prospección se concentró aquí, pero hay una distancia importante y tiene que ver mucho con los usos de la montaña y se concentra aquí, pero bueno, están más alejados. Hablamos también de un espacio muy especializado. En la alta montaña solo iban pastores. Y te lleva aquí 6 horas, 4 o 6 horas o más en llegar hasta los pastos. Antes de los camiones, antes de los vehículos de motor, tenías que hacer noches sí o sí. Mientras que en Cerrado Suido tendríamos, fíjate que está todo más compactado, ¿sabes? Como más junto todo. También aquí se le superpone el poblamiento gallego de parroquias y aldeas. Pero, incluso contando esto, que las aldeas son mucho más pequeñas y el poblamiento gallego es mucho más disperso que el pirenaico, que es concentrado. Pero, incluso teniendo en cuenta este factor histórico, vemos aquí que eso corresponde a los asentamientos están muy cerca del pueblo, tiene que ver con los usos. Y aquí lo que estamos viendo, esas cosas tan compactadas, es en realidad lo que en cierta manera podríamos, llamé yo en un artículo que está por salir, lo que sería el concepto de Taskscape estructurado por una comunidad de prácticas. Es decir, aquí lo que estamos viendo son muchas prácticas superpuestas, mientras que aquí lo que estamos viendo es que está todo más espaciado. Esas son las primeras pistas para entender la territorialidad de Cerrado Suido. Y también hicimos con Luis Chamizo, análisis espaciales con GIS, con geoestadística, y comparamos, hicimos varias pruebas comparando la distribución de los sitios por los tipos que hemos dicho, asentamiento gregario, cabaña aislada, cercado aislado y general, y hicimos el point pattern analysis, el vecino más próximo y la autocorrelación espacial. La única variable que estaba relacionada con la altura de los sitios, que importa para definir dónde se sitúan los sitios, es la altura. Las otras variables, que fueron distancia agua, radiación solar recibida, tanto a lo largo del año como a lo largo del verano, y distancia a los pueblos, no eran relevantes. Otra cosa interesante de la autocorrelación espacial es que dieron negativo en todos tipos de sitios, menos en los conjuntos agroganaderos. Los conjuntos agroganaderos tenían tendencia a clusterizar. Interpretación: los conjuntos agroganaderos están definiendo el espacio. Y aquí se me probó uno de los resultados del análisis espacial, que fue hacer otra prueba, que es el análisis de coste. Es el terreno, el área a 1 hora a pie. Es un análisis de coste porque es montañoso, es un sitio montañoso y la pendiente importa, función de Tobler, análisis de coste, área a pie, y luego lo poligonizamos con lo que son los polígonos de Voronoi. Y salieron ya eso que iba clusterizando. Estos son los cuadrados amarillos, es cada conjunto agroganadero. Aquí no tuvimos en cuenta las cabañas ni los cercados aislados, sino los conjuntos.
Y lo más interesante después fue que al superponer el área actual de las parroquias, no coincide, pero se acerca en muchos casos. Aquí tenemos, este de aquí ocupa la mitad de la parroquia de Estacas. Tanto en el caso de la parroquia de Piñeiro, hay 3 en un extremo, que es el extremo, coincide con el extremo más alto, o sea, que toca más la montaña, la zona más de monte. Aquí tenemos otro. Ahí parece que hay alguna relación entre lo que son el área de las parroquias y el área que se puede llegar a 1 hora andando desde cada conjunto agroganadero. Eso es muy interesante. ¿Son las parroquias actuales? Sí, de acuerdo. Empezamos por las parroquias actuales. Luego habrá que ir con la documentación histórica que tenemos, de cosas del futuro, a ver si podemos trazar los límites, porque han cambiado desde el siglo XVIII y lo sabemos. Podríamos trazar los límites que habían antes. Pero con las actuales se ven aquí unos parecidos y eso fue una de las cosas interesantes. Vamos a trabajo de campo arqueológico. Esto es la campaña 2024 en los Chozos de Casariños. Fueron 2 excavaciones en el interior de Chozos, un sondeo en un cercado y ahora voy a pasar a decir los resultados. Los Chozos de Casariños, bueno, sitio, sí, los que habéis estado, realmente digno de ver, impresiona bastante, sobre todo la cantidad de estructuras que existen, llegamos a contar hasta 74. Y aquí una de las cosas, agrupados en varios conjuntos. Aquí es un sitio donde aplicar lo que he dicho al principio de un sitio arqueológico, varios asentamientos, varias estructuras, porque bueno, pues, lo que sospechamos es que son varios asentamientos, no corresponden al mismo momento cronológico por sus diferencias en arquitectura. Ahora vamos a pasar a los resultados de las excavaciones arqueológicas. Excavaciones arqueológicas en el interior de dos chozos y un cercado. Aquí tenemos, sí, perdón, aquí, esos, ahora se ha movido, en realidad es aquí, sí se ha movido, bueno, mira. Esta es la estructura 3, el chozo redondo excavado, chozo hábitat, y se confirmó que era hábitat, efectivamente. Estructura 16 del otro conjunto, porque un principio, mi hipótesis es que al haber estos 2 conjuntos es interesante porque se adosan, las estructuras están muy adosadas y forman como un patrón. Mientras que aquí son estructuras adosadas, pero solo 2 o 3, y están pequeños conjuntos de 2 o 3. Estructuras, no adosan, no forman ese patrón de corral y cabaña. Y aquí, por eso ya la interpretación es que eran momentos distintos. Había estos 2 conjuntos, que lo dividí yo en 2 conjuntos, al principio, y 2 asentamientos, sobre todo por el chozo circular, que se fue excavado, y el chozo cuadrado o cuadrangular, que también fue excavado, con una arquitectura distinta. Dije, 2 arquitecturas distintas, 2 momentos cronológicos distintos. Veremos que no fue así. Aquí, este es el chozo cuadrangular, la estructura 16, y la excavación, solo se excavó la mitad por cuestiones de que, bueno, es complicadísimo mover esos pedrolos. Y lo hicimos. Pero vaya, es una de las cosas que cambia también de los casos del Pirineo, incluso con Bavia, si no recuerdo mal, es las superlosas que usan aquí en Casariños. O sea, es una cosa, pero no me entretengo más con eso, pero también sería interesante. Esto es fotogrametría, para que se vea mejor. El chozo redondo, la estructura 3, que tenía ventanuco y alacena, y de hecho esa parte de aquí era un anexo a la estructura, y al excavar el chozo de la estructura encontramos este pavimento, este de aquí, este es otro, estratigrafícamente es otro, un pavimento bien puesto de losas, con un hogar.
Además de, en esa fase, varios trozos cerámicos y lo que sería, pues, un clavo, sí. Sí, no, pues que ahora recordaba distinto, ahora que está la foto. Bueno, en fin. Encontramos ese pavimento de losas, muy bien puesto. Y después del pavimento pensamos, bueno, es que a ver qué hay debajo del pavimento. Se levantó a la mitad y debajo había otro pavimento. Otra fase, otra ocupación, una estructura, varias ocupaciones. Y también con su hogar. Se levantó el segundo pavimento, digo, a ver si sigue, y efectivamente siguió. Pasa que ya no era de losa, sino de tierra compacta. Pero también tenía su hogar. Y se fechó el más antiguo. Bueno, de hecho dos. El más moderno y el más antiguo. El intermedio quedó... De momento está sin fechar. De momento. Y otra cosa. Esto es de... sí, es 16, no 17, aquí me he equivocado. En la cuadrada se encontró primero una fase de ocupación, un pavimento de tierra machacada, y debajo de ese pavimento, un pavimento de tierra machacada asociado a una banqueta, y debajo al excavar el pavimento de tierra machacada salió otro nivel de uso asociado a una canalización de agua. Aquí salió todavía menos material, salieron solo esquilas de cerámica muy pequeñas, mezcladas con el pavimento. Hay que decir que esta escasez de material es muy común en contextos de arqueología de pastores. Aquí en Pirineos, en Grecia, es muy común, siempre hablan de esa escasez de material. Y aquí vamos, eso ya presenté en la Ret Incipit, a la datación. Esos contextos tienen un problema, el C14 tiene un problema, que es que el C14 a 2 sigmas, que es al 95% de probabilidad, a partir del siglo XVII suele dar intervalos de 1650 a 1945, 1942. Eso, en un intervalo de 300 años en arqueología prehistórica, sí, ¿no? Lo que pasa es, más o menos, para situarlos en neolítico, si es calcolítico, ¿qué pasa? Un intervalo de 300 años en estos siglos, es decir, si es de los Austrias o es contemporáneo casi a la Guerra Civil, pues entre los Austrias y la Guerra Civil pasan bastantes cosas. Y por eso hay varias maneras. O sea, intenté, al hacer frente, eso fue uno de los retos, establecer, alargando el tiempo en los pasajes ganaderos, el tiempo fue uno de los mayores retos. Dos maneras. Una, luminiscencia, análisis de OSL, termoluminiscencia ópticamente estimulada sobre sedimento. Los resultados están todavía por llegar porque tardan muchísimo, se hace en la Universidad de Coruña. El pavimento intermedio también, ese pavimento intermedio también va a tener una fecha de OSL, y también el de abajo para contrastar con el carbono 14. Pero los que tenemos de carbono 14, se hicieron dos dataciones por niveles en el chozo cuadrado y dos dataciones por niveles en el chozo redondo. En los intervalos, aquí no están, del nivel más reciente, el pavimento más reciente del chozo redondo, tiraban mucho más de 19-20. Eso de aquí tiraba mucho más de 19-20. Pero igualmente se puso las cuatro dataciones juntas en una técnica que está publicada y es fiable, es fiablísima, está publicadísima, con la ayuda de Berta Murray, de la Meva de Fontanals, y a hacer chi cuadrado de rangos de intervalos de datación. El resultado es que los dos momentos de ocupación del chozo rectangular y el momento más antiguo del chozo redondo son contemporáneos o prácticamente contemporáneos en algún momento entre 1660 y 1805.
lo que establezca una datación del siglo XVIII para estas. ¿Por qué las dos dataciones del chozo cuadrado son tan parecidas? Claro, incluso con el chozo cuadrado no es tan precisa. Interpreto que fue una remodelación muy rápida, de un año para otro. Eso puede pasar perfectamente. Y mientras que la datación del pavimento más moderno del chozo redondo ya se iba mucho más para 19-20, estratégicamente posterior. También fue muy interesante volver a hacer la misma prueba con los chozos de Alén excavados en la fase más antigua, excavados por César Parcero y Carlos Otero, y la fase más antigua de nuevo. A un 90 y algo de probabilidad, son contemporáneas con el momento más antiguo del chozo redondo y las fases de ocupación del chozo cuadrado. Aquí tenemos, y ya van tres. Tenemos que en el siglo XVIII, yo interpreto que el siglo XVIII también por las fuentes escritas, en el siglo XVIII, debido a un aumento de la ganadería, se empieza a construir chozos por toda la Serra do Suído, cosa que responde a unas preguntas de investigación del proyecto, aunque sea limitado. Más cosas de chozos de casariños. Al hablar de estructura, inicialmente yo los había dividido en dos asentamientos, porque un chozo es redondo, es circular, y el otro chozo es cuadrangular. Al ver que las fases de ocupación, las fases más antiguas coincidían, los he juntado y esto interpreto que es el mismo asentamiento, con varias fases de ocupación. Como mínimo este tiene una del 18 y una más moderna. Y este conjunto, que es el A, pues tiene 12 cercados, 9 cortellos, 5 chozos, bastante grande. Y el D, en el D, es decir, en esta parte del conjunto, se hizo mini sondeo, mini sondeo no, sondeo que se hizo, el sondeo que se hizo, que fue en un cercado negativo material, pero se aprovechó para sacar un perfil de polen local y para hacer una muestra coger una muestra para datación de termoluminiscencia de sedimento bajo el muro. A ver si, porque estos chozos de casariños ya están mencionados en un pleito en el siglo XVI. A ver si se confirma que tendríamos una fase aquí del siglo XVI, no sé cuántas estructuras pueden haber, pero es que además, si aquí las losas ya son grandes, aquí son todavía más grandes, o sea, arquitectónicamente, y la distribución del espacio es distinta. Así se confirma la hipótesis de que esta parte es siglo XVI y esta parte ya es siglo XVIII, con reocupaciones. Con reocupaciones porque hay memoria oral de este sitio, o sea, este sitio fue ocupado hasta primera mitad del XX. Más cosas aquí. Esto fue la campaña 2024 con los resultados que van saliendo. 2025 nos dedicamos básicamente a seguir haciendo fotogrametrías y seguir haciendo registros. Seguir haciendo registros porque para saber la forma, la función, cada estructura recibe una ficha con su código, con su forma, sea cabaña o cercado o muro aislado, con su posible función interpretada sobre el campo y también con altura de muros, con su, eso se mide entre fotogrametría y in situ, lo voy variando, superficie interior total, superficie exterior total, para después poder hacer estadística, como dice mi tesis doctoral, para poder determinar tipologías de sitios a partir de irregularidades en la arquitectura. Eso está en proceso, y para que se haga esto, las fotogrametrías van muy bien, y se hizo fotogrametría y fichas individualizadas de este sitio. Este sitio es muy curioso, sobre todo por su disposición. Yo creo que aquí solo hay un chozo, o quizás dos aquí, pero tenemos un espacio central con una batería de cortellos que casi todos miran adentro. Es bastante interesante este sitio. Se hizo
planimetría y ficha individualizada de cada estructura. De este otro sitio, llamados los chazos de Vilano o chozos de Curral do Porto, con algunos de los chozos cuadrados más grandes y algunos que quedan en pie y mantienen el techo, lo mismo, que los vemos, ficha de cada estructura individualizada y fotogrametrías. Parecen más recientes estos que los de Casariños. O sea, y aquí está la bomba, porque tenemos una datación desde hace 2 semanas. Claro, el 2025, como ya antes de empezar la campaña ya teníamos unas cuantas dataciones, ideas sobre la temporalidad, digo 18, posible 16, yo pensé, vamos a buscar cosas más antiguas. ¿Dónde habrá casos más antiguas? En los abrigos rocosos. Nos pasamos de frenada. Digo, a ver si encuentro algo de Alta Edad Media, no sé, romano, Edad del Hierro, no, mucho más antiguo. Este sondeo era un abrigo, que está situado aquí, el abrigo de Valdeome. Aquí había una estructura más reciente, lo que decimos superposiciones, sencilla, una cabaña, un pequeño corral, no sé, pero bueno, había un muro, una esquina de muro. Y haciendo el sondeo hoy y yendo mucho más abajo, lo que sacamos no está relacionado con la estructura, es muy anterior, se detectaron bastante fragmentos de cuarzo y cristal de roca. Esto es uno de los más bonitos. ¿Qué pasa? Que el cuarzo es difícil muchas veces determinar si es antrópico o es de fractura natural. Pero lo revisó Álvaro Ibáñez del CISPAC, que se lo agradezco también, y no saben los agradecimientos, tendría que haberlo incluido, ahora que me acuerdo, pero se agradezco que lo haya revisado, y me confirma que efectivamente es un depósito lítico, sobre todo porque las fracturas tienen coherencia entre sí, todo el tamaño material, todo tiene coherencia entre sí. Además que salía a una cota y una posición bastante determinada. Al saber ya que es un conjunto antrópico, que son restos de talla, mandé un carbón que recogimos, que aunque en el sondeo no cogimos, eso es importante decirlo, no cogimos un texto claro como de hogar cerrado, pero el carbón que cogimos está a 2-3 centímetros de cota de los fragmentos de cuarzo, y además está en la misma zona que los fragmentos de cuarzo, o sea, una zona acotada, está muy cerca, o sea, malo será. Que se está muy cerca, claro, otra cosa es si hubiera estado 10 centímetros de diferencia, pero estaba muy cerca, yo me lo creo. Y al enviar ese carbón a datar, sale una fecha, 1788, 8558, mesolítico. Y aquí está. He soltado esto porque la datación llegó hace 2 semanas que llegaron los resultados. Y eso es de las cosas que quedan aquí pendientes porque, bueno, voy rápido, pero, bueno, habrá que hacer algo con eso, porque es bastante interesante. Además, no hay nada parecido por la zona, ni en la Serra del Suido, ni en la Serra Ocando, ni en Terra de Montes. Debería revisar cuál es el contexto más cercano, pero vaya. En Galicia nos diríamos para la costa o para la Ribeira Sacra, y el Miño, pero vaya, que es uno de los resultados de última hora. Entre el proyecto también se hizo un estudio histórico que se encontró documentación muy interesante que queda todavía por integrar. Pero además de los chozos de Casariños y la mención más de los conjuntos, son documentos muy buenos. Yo no soy muy buen especialista en documentos, eso se lo encargué a Lara Barros. ¿Y qué pasa? Las comunidades de montes, las típicas peleas gallegas por los lindes. Lo bueno es que al denunciarse mutuamente aparecen en la documentación. Y hay pleitos del siglo XVI y del siglo XVIII, y el del siglo XVIII es especialmente interesante porque aún no tenemos que ver en profundidad, pero lo elevan a la Real Audiencia de Valladolid. Y entonces la Real Audiencia de Valladolid dicen, ¿qué está pasando aquí? Manda peritos. Y hay transcritos los reportajes de los peritos, los reportajes, las crónicas, los informes de los peritos de Valladolid, que te dice, entre la parroquia de Verducido y la parroquia de Alaxe se encuentra un conjunto de chozos. Estos conjuntos de chozos los usan en verano la parroquia de Verducido. Hay 40 chozos y se usan para
ganado menor y algunas vacas. O sea, son descripciones que para hacer inferencias funcionales, interpretaciones, etcétera, son maravillosas. O sea, esa documentación. Aún tenemos que leerla en profundidad, pero claro, te dice los límites de cada parroquia que no son los mismos, cómo funcionaban, quién los usaba. Es un informe que hay que sacarle partido. Aquí, como veo el tiempo, lo que hicimos también en Aragón, lo voy a pasar muy rápido, era un estudio previo hecho por Carlos Fernández. Ahí en Aragón los conjuntos agroganaderos les llaman mayatas, hay la mayata nueva y la mayata vieja. Hicimos una excavación de la mayata vieja con Álvaro, sí, ahí sí que fue de aventura porque estuvimos ahí durmiendo en tienda, al lado del yacimiento, a 1600 metros, bueno, fue una aventurilla. También Álvaro aún me retrae que tuvimos que subir todo a peso y fue un poco duro, pero bueno, porque fallaron las mulas que estaba pensando en ellas. Bueno, en fin, eso, fue una aventura eso también, sí. Sí, es verdad. Arqueología alta montaña, la mula o el burro, genial. O sea, te lleva peso, va contigo ahí, pim pam, y muchas veces tú vas detrás del burro, no detrás tuyo. Pero total, que logísticamente fue complicada, pero se hizo. Nada. Aquí es esta cabaña cuadrada. Sabemos que es posmedieval también por la cerámica vidriada que apareció. Apareció también una hoz bastante interesante y un hogar claramente, y se tomó una muestra, como solo había un nivel, ya no se hizo lo del chi cuadrado entre carbones, que eso es cuando tienes varios niveles de ocupación, y aquí, sabiendo que la cerámica vidriada te saldrá lo mismo, 1600, 1900, o sea, hay una muestra que se recogió, pero no creo que valga la pena fecharla porque ya sabemos lo que saldrá. Lo que sí que se hizo es tomar dos muestras de termoluminiscencia debajo del muro y debajo del pavimento. Esa cabaña cuadrada tenía aquí este pavimento de piedra, no tan bien puesto como el del chozo circular, pero claramente habían piedras al mismo nivel junto con tierra machacada para formar el suelo. El hogar, el material que apareció, y lo que hizo aquí se fue sobreexcavar el pavimento para poder tomar dataciones justo de termoluminiscencia justo debajo del muro y que te da la última vez que a ese sedimento le dio el sol, es decir, antes que colocar el muro, antes de la construcción del muro, fechas antequem. Aún estamos pendientes de esos resultados, espero que lleguen pronto, pero bueno, que aquí en Coruña tardan un año y bueno, y lo hacen muy pocos sitios. El problema de la termoluminiscencia es que va muy lenta, a no ser que lo encargues en otros laboratorios europeos, pero bueno, ahí no tengo experiencia en eso todavía. Aquí está el material que salió, cerámica vidriada, un resto de vértebra ovicaprino, la cerámica vidriada, y esto que es el fragmento de hoz. Voy rápido ya, voy pasando de Aragón, y una de las cosas más importantes con las que me quedo del proyecto Nosuido es la socialización, la arqueología en comunidad. La Comunidad de Montes tiene muchísimo interés porque le dan mucho valor como patrimonio, y lo que me dicen siempre, que llevamos años y años y años diciendo que se hiciera algo con eso y nadie nos hacía caso, y suerte que habéis llegado para investigarlo. Y digo, pues mira, sí, está bien, porque también es una confluencia mutua de intereses. De las actividades de socialización está el paseo guiado en 2024, durante la excavación, más cosas que se han hecho en 2025, una charla con la asociación de vecinos, visita escolar con la escuela de Suárez, ¿sí? del Fornelos de Montes, del Colegio de Fornelos de Montes, la ruta arqueológica que tuve que hemos a contar casi 40 personas en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología en junio. También que la Comunidad de Montes ha cofinanciado esta última campaña, y el cartel expositivo que fuimos a colocar el viernes pasado. En el futuro,
Estoy trabajando con Paula con unas jornadas con el Concello de Cultura Galega, que lleven varios especialistas, que se hagan en la zona, en Suido. La catalogación de Casariños como yacimiento, porque ahora no sale en el catálogo, ahora que hay una excavación debería salir, eso es más corto plazo y más saldrá, o sea, si hay excavaciones y dataciones saldrán, y a más largo plazo y más ambicioso, propuesta de Paula, la declaración de los chozos de Suido como elemento BIC. Eso es lo que tenemos en el futuro. Por esto de que se acabó oficialmente ya el proyecto, pero quedan cosas pendientes a nivel de investigación y a nivel también social quedan cosas pendientes. Hablando un poco de mí, tampoco quiero extenderme muchísimo, pero también mi trayectoria personal como investigador, pues comparto algunos de los logros y problemas que ha habido. Aquí ya paso a hablar enteramente de mí por 3 minutos antes de acabar la charla. Hacer el anterior proyecto postdoctoral, realmente no conocía cómo se evaluaban y es crítica hacia mí, pero también se lo digo a Predocs, que si quieren seguir en el mundo de investigación, hagan planes antes y se enteren de antemano cómo funciona, porque yo sabía que hay que publicar, sí, esto lo sabía. Lo que pasó es que cuando en la estancia de Francia, que fueron casi 2 años, al final, no pude publicar nada sobre los restos arqueológicos de pastoreo en los Alpes, porque lo habían trabajado de una manera muy distinta y había muy poco publicable. Y entonces me lié a publicar sobre Pirineos. Saqué 4 publicaciones de Pirineos, o 2 en Q1. Lo que pasó es que como el proyecto de mi director de tesis están firmadas, aunque fuera yo primero, con mi director de tesis en algún sitio del orden, y en las evaluaciones Ramón y Cajal dicen, son publicaciones con tu director de tesis, entonces no demuestra independencia, lo penalizan. Pero claro, eso no me di cuenta hasta el final de mi anterior proyecto postdoctoral. En este proyecto postdoctoral, de lo que estoy contento es que he generado suficiente material, ahora vendrán los agradecimientos, no, yo solo por descontado que no, pero en las trayectorias académicas, como van a contarlo académicamente, he generado suficiente material, suficientes resultados para poder presentarlo como logros de investigación de forma autónoma e independiente. Pero claro, están tardando en salir, porque claro, el trabajo de campo también. Tienes que hacer la memoria, tarda en salir en forma de publicaciones. Y hablando de las publicaciones, el análisis espacial de Suido, juntamente con las dataciones, saldrán en un capítulo del libro que está incluido dentro de un monográfico, que es la publicación de la sesión que co-coordiné en la edad de 2023 y será un volumen monográfico, no las actas, sino un volumen monográfico con Springer, llamado Towards an Archaeology of Pastoralism in Southwestern Europe. Hemos recogido ahí hasta 8 casos de arqueología de pastoreo, 6 en la península ibérica y 2 en Centro Europa. Saldrá publicado hoy. Springer, monográfico, supongo que ya ha recibido la primera revisión y es favorable, tenemos que cambiar muy poca cosa, es favorable, sí, que es publicable y tal, desde esa revisión, y esto saldrá, si puede ser, antes de que acabe el año. Tengo otra publicación que empecé, pero no está enviada y le falta todavía, para Arqueología de Arquitectura, revista del CSIC, sobre la arquitectura vernácula o arquitectura de los pastores de montaña, explicando el tema también de las distintas tipologías, los cortellos, los chozos, etcétera, y la metodología para analizarlos. ¿Y qué más? He pedido, lo acabé la semana pasada, una Marie Curie para seguir con esto en la Universidad de Cork, con Eugene Costello, que ha hecho mucha arqueología del pastoreo en Irlanda, y no solo en Irlanda, sino también en Noruega, por la parte del norte de Europa, cosa que ha sido una impresión para mí ver que también hay ese tipo de cosas y este tipo de arqueología de pastoreo en el norte de Europa, siempre lo asocio más al Mediterráneo, pero bueno, le he pedido la Marie Curie.
seguir probando a Ramón y Cajal, o sea, cuando hayan suficientes ítems de publicaciones, espero obtenerla. Y si hay más ideas de convocatorias o cosas para este impasse mientras no se consiga, o sea, como estoy ahora mismo, pues serán más que bienvenidas posibles convocatorias donde pueda aplicar. O sea, también para hacer un poco de diálogo, si tenéis ideas, os lo agradecería. La parte de agradecimientos y colaboraciones, que ya como lo que he dicho antes, eso no es un proyecto que he hecho yo, sino que ha sido gracias a muchísima gente, y muchísima gente realmente que se ha implicado y me ha ayudado. Podía hacer una lista, pero bien, destacar que Paula Ballesteros y Ancho, porque fueron quienes empezaron las investigaciones y localizaron los asentamientos. Carlos en Estudios Maitas de la Bella, que fue el primer informe, César y Carlos Otero, que me cedieron los datos de su excavación de Chozos de Alem para usarlo en publicaciones, que saldrán también en ese que he dicho del capítulo del libro. Análisis políticos que todavía están en marcha. Agradecer también al proyecto Milestone y Felipe y Jadranca, junto con el resto del equipo, por haberme financiado el Carbono 14 de Casariños. Y aquí tengo otra lista, y en esta lista no aparecen Falky, que estuve también excavando el año pasado, y también me he dejado a Rubén por el vídeo genial, super reportaje que nos hizo. Estos son básicamente esta lista. Y quiero acabar con un continuará.